Nunca planeé abandonar mi matrimonio después de 12 años. Pero cuando ella me llevó al límite, lanzándome aquel ultimátum frente a todos nuestros amigos como quien dicta una sentencia judicial, algo dentro de mí estalló. Dicen que los tranquilos somos los más peligrosos cuando finalmente nos quebramos, y esa noche descubrí exactamente de qué era capaz. Aquello los aterrorizó a todos, pero especialmente a ella, que siempre creyó tener el control absoluto de mi gravedad. Esta es la historia de cómo recuperé las riendas de mi vida y mi propia dignidad. Mi nombre es David Alonso. Tengo 39 años y estuve casado con Verónica durante 12 inviernos que terminaron por congelarlo todo. Nos conocimos en un retiro corporativo en los Pirineos, cerca de Huesca. Fue una de esas pesadillas de team building diseñadas por recursos humanos donde te obligan a dejarte caer hacia atrás, a ciegas, para que un compañero te sostenga. Ella me atrapó. Recuerdo haber pensado en lo firmes que eran sus manos, no flaquearon ni un milímetro. ¡Qué seguridad! Así es Verónica en todo. Guapa, decidida, imparable. Una fuerza de la naturaleza que arrasa con lo que sea una vez que se le mete algo entre ceja y ceja. En aquel entonces, éramos la pareja que todos envidiaban en Madrid. El dúo dinámico de la consultora. Nos quedábamos despiertos hasta las tantas planeando nuestro futuro entre besos y copas de Ribera, trazando la trayectoria de nuestras carreras como si fueran mapas del tesoro. Soñábamos con una casa con patio andaluz para los veranos y con 2 hijos. Un niño y una niña. Naturalmente, lo teníamos todo bajo control. Pero es curioso cómo la vida se ríe de tus esquemas. El aborto espontáneo lo cambió todo. Nos cambió a nosotros de una forma irreversible. Fue temprano, apenas a las 11 semanas, pero aquel temporal arrasó con nuestro mapa perfecto. Yo necesitaba hablar, compartir el vacío, llorar la pérdida de lo que no llegó a ser. Verónica, en cambio, prefirió hacer como si nada hubiera pasado. Se refugió en el trabajo, ascendiendo en la escala corporativa con un enfoque tan obsesivo y frío que no dejó espacio para el duelo. Ni para mí. Recuerdo perfectamente la mañana en que sentí, por primera vez, el abismo real entre nosotros. No hubo portazos ni gritos dramáticos, eso habría sido más fácil de gestionar. Solo estábamos Verónica y yo en la isla de la cocina. Ella deslizaba el dedo por la pantalla de su iPhone con una rapidez mecánica mientras yo intentaba proponerle una escapada de fin de semana a la casa de campo que sus padres tienen en la Sierra de Guadarrama. Dejé de hablar a mitad de la frase al darme cuenta de que mis palabras rebotaban contra un muro de cristal. Levantó la vista un segundo, parpadeó con esa impaciencia contenida y me pidió que repitiera, pero sus ojos ya se desviaban de nuevo hacia la bandeja de entrada. Déjalo, dije con un nudo en la garganta. No era importante. Ella asintió distraída, murmurando algo sobre un cliente de Barcelona, y volvió a sumergirse en cualquier correo que hubiera captado su atención. Me quedé allí plantado, con 2 tazas de café humeando en las manos, sintiéndome un mueble más en mi propia cocina. Mi amigo Mark fue el primero en soltar la lengua. Estábamos viendo un partido del Real Madrid en su casa, con el volumen alto para no tener que pensar mucho, cuando me soltó a bocajarro que cómo iban las cosas por el hogar. Le di el estándar bien que nos soltamos los hombres cuando no queremos abrir la caja de los truenos. ¿Estás seguro, David? Insistió Mark, sin apartar los ojos de la tele. A Verónica se la ve distinta últimamente. Distante, como si estuviera en otra liga. Me puse a la defensiva al instante, sintiendo una punzada de orgullo herido. Solo está agobiada. Tienen una fusión importante en el despacho y no da abasto. Mark asintió despacio y le dio un trago largo a su Estrella Galicia. Siempre hay una fusión importante, tío. Siempre. Cambié de tema, pero sus palabras se me quedaron grabadas a fuego porque daban en el clavo. Siempre había algo. Una emergencia de última hora, un viaje a la oficina central, una cena ineludible.
Y yo siempre era el tipo comprensivo, el que apoyaba incondicionalmente, el que esperaba en casa con la cena caliente y una sonrisa ensayada. Siempre el fiable David, el que nunca levantaba la voz, el que nunca protestaba. Me había convertido en un calzonazos profesional, un actor secundario en la película de mi propia mujer. Hasta la noche en que el guión saltó por los aires. Lo vi por primera vez en la cena de Navidad de la empresa, entre el ruido de copas de cava y las risas forzadas de los compromisos corporativos. Esa mirada en los ojos de Verónica cuando hablaba con Ricardo Bastida, el nuevo vicepresidente de marketing, me revolvió algo por dentro. No era una atracción física evidente, sino algo más peligroso. Fascinación intelectual. Él era todo lo que Verónica admiraba y todo lo que yo no era. Ruidoso, cargante, con esa seguridad de quien nunca ha dudado de sí mismo y una colección de historias impostadas sobre paracaidismo en Nueva Zelanda y navegación por las Cícladas. Yo me quedé en un rincón, refugiado en un gin tonic que se iba quedando aguado, observando a mi mujer reírse de sus chistes como si fueran la cima del ingenio, con una entrega que hacía tiempo no me dedicaba a mí. Solo está haciendo contactos, intenté convencerme. Conocía a Verónica, sabía que construir puentes era su forma de trepar, y siempre había admirado esa ambición. Pero cuando vi que su mano se posaba en el brazo de él un segundo de más, bajo las luces estridentes del salón de eventos, un frío glacial se instaló en mi estómago. Más tarde, mientras conducía de vuelta a casa bajo una lluvia fina que empañaba los cristales del coche, pregunté por Ricardo intentando sonar casual. Es brillante, soltó ella sin despegar la vista del móvil. ¿Sabías que ha duplicado la tasa de conversión en solo 3 meses? Es un genio de los datos. Fascinante, murmuré con una ironía que no pudo ocultar mi desgana. Verónica levantó la vista, escrutándome con fastidio. ¿Y ese tono? ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo que se nota que habéis conectado muy bien, respondí manteniendo la vista fija en la carretera. Ella soltó ese suspiro. El suspiro de David, eres un lastre. Se llama ser profesional, David. A algunos de nosotros sí nos importa prosperar y no quedarnos estancados en la mediocridad. El dardo fue directo al centro. El año pasado rechacé aquel ascenso en Bilbao porque me gustaba nuestra vida en Madrid, nuestro barrio, los amigos de siempre. Ella nunca me lo perdonó. Para Verónica, las raíces eran solo algo que te impedía volar. En el fondo, yo seguía guardando la esperanza de que, sin el estrés de una mudanza, pudiéramos intentar tener otro bebé. Pero viendo su perfil iluminado por la luz azul del teléfono, esa esperanza me pareció una estupidez de niño pequeño. Al llegar a casa, el silencio fue sepulcral. Verónica se quitó los tacones con un gesto seco y subió las escaleras sin decir palabra, ni un buenas noches. Se acabaron las copas de vino frente a la chimenea para comentar los cotilleos de la oficina o reírnos de las borracheras de los jefes. Solo oí el ruido de la ducha y, poco después, el portazo definitivo de su dormitorio. Esa noche volví a dormir en el sofá, dándome la excusa de no querer despertarla, aunque la verdad es que me dolía demasiado sentir su espalda dándome el frío de la muerte a pocos centímetros de distancia. A la mañana siguiente, mientras el café goteaba con una lentitud exasperante, me llamó mi hermano Javi desde Marbella. ¿Cómo va eso, hermanito? Su voz siempre sonaba como si acabara de ganar la lotería. Bien, tirando. Mucho lío en la oficina, mentí. No me vendas la moto, me cortó Javi. Me lo ha dicho mamá. Verónica ni siquiera se molestó en llamarla por su cumpleaños. Ni un mensaje. Cerré los ojos, sintiendo la vergüenza ajena. Ha estado a tope con el lanzamiento de un producto, Javi. Ya sabes cómo es. ¿Tan a tope como para no dedicarle 5 minutos a su suegra? A la mujer que os prestó el dinero para la fianza de la casa y ayudó con la boda. No me jodas, David. No supe qué decir.
Javi suspiró y su tono se volvió más humano. Mira, voy para Madrid el mes que viene por una conferencia. Vamos a quedar para tomarnos unas cañas, pero solos tú y yo. Sin agendas ni historias. Claro, acepté, aunque sabía que Verónica se inventaría cualquier compromiso ineludible para que yo no pudiera ir. Me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el porche del jardín. Recordé aquel primer verano en la casa, cuando lo construimos juntos. Me di un martillazo en el pulgar y ella, entre risas, me dio un beso para curarme mientras se burlaba de mi poca maña. Terminamos con una barbacoa, bebiendo cervezas baratas y haciendo planes para fiestas que nunca llegaron. Hacía 2 años que no invitábamos a nadie. Miré el calendario. San Valentín estaba a la vuelta de la esquina. Quizá, pensé, un último gesto romántico podría rescatar al menos un rescoldo de lo que fuimos. Me puse a buscar escapadas con Encanto, hoteles rurales lejos del ruido, rezando para que no fuera demasiado tarde para despertar de esta pesadilla. San Valentín llegó y pasó sin pena ni gloria, como un trámite burocrático más. La reserva que había hecho con semanas de antelación en Il Giardinetto, aquel italiano de la calle Villalar donde celebramos nuestro primer aniversario entre promesas de amor eterno, se quedó cogiendo polvo. Verónica me envió un escueto WhatsApp a media tarde. Imposible hoy. Reunión de última hora. No me esperes despierto. Me comí las fresas con chocolate directamente de la caja, de pie en la cocina, y tiré el ramo de rosas rojas al contenedor de la esquina. Mirando hacia atrás, ese fue el momento exacto en el que debí haberle plantado cara. En lugar de eso, me tragué la humillación, como venía siendo costumbre, y me fui a la cama antes de que ella llegara. A la mañana siguiente, me encontré con Mark en el gimnasio. Me observó mientras yo cargaba la barra del press de banca con mucho más peso del habitual, bufando en cada repetición. Levantó una ceja, pero no dijo nada hasta que terminamos. Noche difícil, ¿no? Gruñí, soltando el aire de golpe. Después del entrenamiento, mientras nos tomábamos unos batidos de proteínas en la cafetería de al lado, finalmente solté lastre. Le hablé de la distancia abismal, de ese tal Ricardo que parecía ser el nuevo centro del universo de mi mujer y de la cena de San Valentín tirada a la basura. Tienes que plantarte de una vez, David, me soltó Mark, mirándome a los ojos sin paños calientes. ¿Tú de verdad crees que ella puede respetar a un calzonazos? Enséñale los dientes, tío. Hazle ver lo que está a punto de perder antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me escocieron como si me hubiera echado sal en una herida abierta, pero tenían razón. ¿Cuándo me había convertido en ese tipo gris? ¿En qué momento dejé de pelear por mi sitio en mi propia casa? Ese mismo viernes hice algo que no me había atrevido a hacer en meses. Reservé una cabaña de madera en plena Sierra de Gredos. Sin pedir permiso, sin consultar agendas compartidas en el móvil, sin esperar un visto bueno. Simplemente hice la maleta. Estaba apurando un café solo en la cocina cuando Verónica bajó, embutida en sus mallas de marca para su clase de spinning de los sábados. ¿Y esa bolsa?, preguntó, arqueando una ceja con esa superioridad tan suya. Me voy a la sierra el fin de semana. Salgo en 20 minutos. Si quieres venir, date prisa. Se quedó de piedra. Abrió la boca para protestar y la cerró al instante. No puedo dejarlo todo así, por las buenas. He quedado con Lucía para el brunch y tengo que terminar el informe de lunes. Perfecto, la corté, dejando la taza en el fregadero. Pues nos vemos el domingo por la noche. La cara de desconcierto que se le quedó casi compensó el nudo de nervios que me atenazaba el estómago. Cogí las llaves del coche y salí de allí sin mirar atrás, sintiendo una extraña descarga de adrenalina. La montaña era justo lo que mis pulmones necesitaban. Caminé por las rutas de Gredos hasta que me quemaron los cuádriceps, me detuve en un risco y respiré un aire que,
por fin, no olía al perfume caro de Verónica ni a su indiferencia. Esa noche, frente a la chimenea de la cabaña, me enfrenté a la cruda realidad. Mi matrimonio se estaba yendo al carajo y yo había estado demasiado aterrorizado como para intentar salvarme. Mi móvil vibró sobre la mesa de madera. Era ella. Dejé que saltara el buzón de voz y, poco después, escuché el mensaje. ¿Pero dónde estás exactamente? El marido de Lucía me ha dicho que el hotel de la zona está cerrado por reformas. ¿Estás con alguien? Llámame ahora mismo, David. No lo hice. Por primera vez en una década, me puse a mí mismo por delante. Y se sintió como volver a la vida. La casa estaba a oscuras cuando regresé el domingo por la tarde. Al encender la luz de la cocina, me encontré a Verónica sentada en la isla, todavía con la ropa de oficina, como si hubiera estado montando guardia. Su cara era una máscara de control absoluto, pero sus ojos echaban chispas. ¿Se puede saber dónde narices has estado? Su voz era puro hielo. Exactamente donde te dije. En una cabaña por la zona de Hoyos del Espino. Llamé al hotel principal y me dijeron que no estabas. Es que no me quedé en un hotel, la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quería privacidad. Me estudió de arriba abajo como si fuera un bicho raro. Quizá lo era. El David que se había marchado el viernes no era el mismo que acababa de cruzar el umbral. Así que esta es tu rebelión. Desaparecer sin decirme ni dónde te metes, escupió con desprecio. Dejé las llaves sobre el mármol con suavidad. ¿Y cuándo fue la última vez que tú me dijiste dónde estabas de verdad, Verónica? Todas esas noches de oficina y emergencias de fin de semana. ¿De verdad te crees que soy idiota? Sus ojos se agrandaron un milisegundo antes de entrecerrarse con rabia. ¿De qué me estás acusando exactamente? No te acuso de nada. Solo te pregunto por qué seguimos con este teatro, fingiendo que todo va bien cuando llevamos meses viviendo como dos extraños que comparten hipoteca. Ella se levantó de un salto, cruzándose de brazos. Estás siendo ridículo. He estado trabajando para que no nos falte de nada. Algunos tenemos ambición, ¿sabes? No, Verónica. Algunos tenemos prioridades. Y está claro que yo ya no soy la tuya. En ese momento, se oyó el sonido de la cerradura y risas en el pasillo. Maldita sea, lo había olvidado por completo. Era la noche de juegos con los Hernández y los Varela. Verónica se había empeñado en ser los anfitriones semanas atrás, aunque no jugábamos a nada desde hacía siglos. Terminaremos esto luego, me siseó ella con los dientes apretados, transformando su rostro en la máscara de la anfitriona perfecta. No, dije con una firmeza que hizo que se detuviera en seco. Lo terminamos ahora. La voz de Lucía Hernández llegó desde el recibidor. Hola. ¿Hay alguien en este casoplón? La cara de Verónica pasó del blanco al rojo en un segundo. Ni se te ocurra montar un numerito delante de ellos, David. No te atrevas. Pero algo en mi interior se había roto definitivamente. Todos esos meses de silencio, de aceptar migajas, de sentirme invisible. Se habían acabado. El volcán estaba a punto de entrar en erupción. Las parejas entraron en casa cargadas con botellas de vino y bolsas de aperitivos de gourmet, pero sus sonrisas flaquearon al instante al chocar contra el muro de tensión que flotaba en el aire. Verónica, con una velocidad asombrosa, se puso su máscara social, esa misma que le había valido el premio a la mejor ejecutiva 3 años seguidos. David acaba de llegar de una escapada en solitario, todavía está aterrizando, dijo ella con una risa falsa. ¿Quién quiere una copa de Ribera? Pero yo estaba harto de la función de teatro. No podía más. En realidad, dije, elevando la voz por encima del murmullo, creo que lo mejor es que os vayáis todos a casa. Verónica y yo tenemos que hablar de algo importante. Ahora mismo.
Ella se quedó helada, con el sacacorchos en una mano y la botella en la otra. Me lanzó una mirada que pretendía aniquilarme. David, corta ya. Estás haciendo el ridículo y poniendo a todo el mundo en un compromiso. No, Verónica. Por primera vez en mucho tiempo estoy siendo honesto conmigo mismo. Me giré hacia nuestros amigos, que no sabían dónde meterse. Lo siento, de verdad, pero no estamos para visitas esta noche. Fue entonces cuando ella, por primera vez en 12 años, perdió los papeles por completo. Estampó la botella sobre la encimera de mármol. El vino tinto salpicó el blanco inmaculado de la cocina, pareciendo una mancha de sangre. Tú no decides esto. Escupió ella, con la cara desencajada. No puedes aparecer aquí después de haberte largado todo el fin de semana a saber dónde y empezar a dar órdenes en mi casa. Me presionó demasiado. Me lanzó un órdago justo delante de todos, convencida de que yo, el fiable David, me achantaría como siempre. O pasas por el aro ahora mismo y pides perdón, o te largas. O te quedas aquí y te comportas, o cruzas esa puerta para no volver. Tú eliges. No dije ni una palabra. No hubo gritos ni más reproches. Simplemente cogí las llaves del coche que estaban sobre la mesa y me marché. El silencio que dejé atrás, mientras bajaba las escaleras, fue absoluto y sepulcral. Conduje durante la noche sin un destino fijo, sintiendo como la adrenalina se mezclaba con una extraña sensación de vacío. Necesitaba poner kilómetros entre esa casa y yo. Terminé en el Gato Negro, un bar de esos de barrio que resisten al tiempo, donde Mark y yo a veces veíamos los derbis. El lugar estaba casi vacío, típico de un domingo noche. Un whisky solo, sin hielo, le dije a la camarera, una mujer con los brazos tatuados y mirada de vuelta de todo. Al segundo trago, el móvil empezó a vibrar como un animal herido en mi bolsillo. Primero Verónica, luego Lucía, luego Marcos Varela. Seguramente pidiendo explicaciones o intentando mediar. Lo apagué y lo guardé en la chaqueta. Líos de faldas, ¿no? Soltó la camarera dejando otro vaso frente a mí. ¿Tanto se me nota? Tienes esa cara de quien está decidiendo si saltar al vacío o volver a la jaula, dijo mientras pasaba un paño por la barra. Me reí sin ninguna gana. He terminado de luchar por alguien que dejó de luchar por nosotros hace siglos. Ella sintió y se fue a atender a un viejo que dormitaba en una esquina. Agradecí que no me soltara los típicos clichés de mañana lo verás todo mejor o por qué no vais a terapia. Sabía, igual que yo, que hay cosas que se rompen con tanta saña que no hay pegamento en el mundo que pueda devolverle su forma original. Mi alianza de boda pesaba quintales. La giré sobre el dedo, recordando el día en que nos la pusimos en aquella iglesia de Huesca. Qué seguros estábamos de todo. Qué estúpidamente ingenuos éramos. Esa noche dormí en el sofá de Mark. No me hizo ni una sola pregunta, se limitó a lanzarme una manta y señalar el cuarto de invitados. Quédate el tiempo que te haga falta, tío. A la mañana siguiente pedí el día libre por asuntos propios, algo que no hacía en años. Conduje hasta la casa de campo de mi hermano Javi, a 1 hora de Madrid. Me había dado una copia de las llaves hacía tiempo por si quería desconectar. La casa olía a pino, a leña fría y a esa calma que solo da el campo. Me senté en el porche, mirando el horizonte, y empecé a hacer una lista. Pero no era una lista de pros y contras de mi matrimonio, esa etapa ya estaba enterrada, sino de pasos prácticos. Necesitaba buscar un piso. Teníamos que hablar con abogados. Había que desenredar 12 años de una vida compartida que se había vuelto un nudo gordiano. El pensamiento de enfrentarme a un divorcio debería haberme aterrorizado. Sin embargo, mientras el sol calentaba el porche, me sentí más ligero que nunca. Pasara lo que pasara a partir de ahora, al menos la mentira se había terminado. El móvil vibró en cuanto me atreví a encenderlo. Un mensaje de Verónica.
Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Ni una disculpa. Ni un ápice de remordimiento por lo que había pasado delante de todos. Solo una orden directa, seca, como si estuviera convocando a un becario a su despacho. Empecé a escribir una respuesta, le di vueltas a cada palabra y, finalmente, la borré. Hay conversaciones que no se pueden tener por WhatsApp, el texto no tiene alma y ella era experta en retorcer los silencios. En su lugar, llamé a la única persona que sabía que no me bailaría el agua. Mamá. Sí, soy yo. ¿Tienes un momento? Mi madre escuchó sin interrumpir, un milagro en ella, mientras yo soltaba todo el lastre de estos meses. Siempre pensé que Verónica era demasiado perfecta, sentenció finalmente, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que ella misma dirigía. Escúchame bien, David. Te mereces a alguien que quiera al David de verdad, no a la pieza de ajedrez que mejor encaja en su tablero de éxito. Me quedé mirando el reflejo de los árboles en el agua. Creo que se ha acabado, mamá. De hecho, se acabó hace mucho tiempo, pero no quería verlo. Entonces sé un caballero, pero sé tajante. No lo alargues más de la cuenta. Tu padre y yo te criamos para ser un buen hombre, David, pero eso no significa ser un mártir. Después de colgar, le envié un mensaje escueto a Verónica. Estaré en casa mañana por la tarde para hablar. A solas. Su respuesta fue instantánea. He estado muerta de preocupación. ¿Dónde narices estás? No contesté. Por una vez en mi vida, no sentí la obligación de dar explicaciones ni de calmar sus nervios. Regresé a Madrid con las ventanillas bajadas a pesar del frío de la sierra. Sonaba Sabina en la radio, con esa voz de lija cantando sobre derrotas que saben a victoria y nuevos comienzos. Me sentía limpio, como si el aire de Gredos me hubiera purgado los pulmones. La casa estaba a oscuras, a excepción de una luz amarillenta en la cocina. Verónica estaba allí, sentada en la isla con una copa de vino y el maquillaje impecable, como si acabara de salir de una reunión de junta directiva. ¿Dónde has estado? Ni un hola, ni un gesto de alivio. Solo reproche. Me dejaste en evidencia delante de todo el mundo. Fue humillante, David. Me voy a mudar, Verónica. Sus ojos se agrandaron, perdiendo por un segundo esa frialdad calculada. Este no era el guión que ella había ensayado mentalmente. No seas dramático, por Dios. Tuvimos una bronca fuerte, vale. Todas las parejas discuten. No, no hemos sido una pareja de verdad en años. Somos dos desconocidos que comparten una hipoteca y una apariencia. ¿Es por Ricardo? Escupió ella. Porque te juro que no pasó nada. Es solo un contacto. No es por él. Es por nosotros. Por cómo te brillan los ojos cuando hablas de un ascenso o de una fusión, y cómo se te apagan cuando me miras a mí. Ah, claro. Ahora tener ambición es un pecado capital. Gritó, levantándose de la silla. No lo es. Pero dejaste de tener ilusión por nuestra vida juntos hace mucho tiempo. Y yo, por cobardía, te seguí la corriente. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio. Por un momento, una parte de mí esperó que intentara abrazarme o que llorara, que me devolviera al David sumiso de siempre. Pero se limitó a cruzarse de brazos, altiva. ¿Qué esperas de mí, David? ¿Que deje mi carrera? ¿Que me convierta en una maruja de los años 50? Quiero que seas honesta contigo misma, porque lo que realmente quieres no es a mí, sino a alguien que no te estorbe en tu camino. Su silencio, denso y cargado de verdades no dichas, fue la respuesta definitiva. 2 semanas después, encontré un piso en el centro, cerca de Madrid Río, con unos ventanales enormes que daban al Manzanares. No tenía nada que ver con el chalet adosado de las afueras. Era un espacio mío, con mis reglas.
Javi me ayudó con la mudanza de las pocas cosas que quise llevarme. Mi ropa, el sillón de orejas de mi abuelo y mi colección de vinilos que Verónica siempre había tildado de trastos viejos que cogían polvo. A mí, en cambio, me encantaba el ritual. Sacar el disco de la funda, colocar la aguja y disfrutar de ese primer crujido analógico antes de que estallara la música. Te veo mejor, tío, dijo Javi mientras abríamos un par de tercios de cerveza entre cajas a medio abrir. Mucho mejor de lo que imaginaba. Estoy en el camino. Mañana presento la demanda de divorcio. ¿Has ido a piñón fijo, eh? ¿Ni una oportunidad de arreglarlo? Tuvimos una última charla que lo dejó todo claro. No le conté que, cuando Verónica se dio cuenta de que esta vez no iba a dar mi brazo a torcer, lo único que gritó fue: «No puedes tirar 12 años a la basura». ¿Tienes idea de lo que va a pensar la gente? ¿De cómo va a quedar mi imagen? Ni un te quiero, ni un no te vayas. Solo pánico por el que dirán. Y ese fue el último clavo en el ataúd de lo que alguna vez fuimos. Meses después, el otoño madrileño empezó a teñir la ribera del Manzanares de tonos ámbar y oro. Poco a poco, casi sin darme cuenta, había construido una rutina que me sentaba como un traje a medida. Carreras por la mañana por Madrid-Río, partidas de mus con Mark y los sospechosos habituales los fines de semana, y esas comidas largas de domingo con mi madre y con Javi cada vez que subía de Marbella. Era una vida mucho más sencilla, sin el brillo artificial de los eventos corporativos, pero era una vida puramente mía. El divorcio se firmó definitivamente en agosto. Verónica se quedó con el chalet de las afueras, pero terminó vendiéndolo a los pocos meses, supongo que le sobraban demasiados metros cuadrados de silencio, y se mudó a un loft de diseño cerca de las 4 Torres. Nos cruzamos una vez por casualidad en una cafetería de Chamberí. Fue una charla incómoda de apenas 5 minutos. Parecía que hablábamos un idioma distinto, como si estuviéramos recordando a dos personas que ya no existían. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo una extraña y liberadora indiferencia. Un sábado por la mañana, mientras estiraba después de correr junto al río, me encontré con Lucía Hernández paseando a su perro. «David», me llamó con una sonrisa sincera. «Qué alegría verte. No te dejas ver el pelo. Escucha, los Varela organizan una cena en su casa el próximo sábado. Me han preguntado 1000 veces si te animarías a venir. ¿Voy solo o tengo que llevar a alguien para que no me miren con lástima?». Bromeé, secándome el sudor. Lucía se rió y se puso un poco colorada. «Bueno. Dijeron que mi hermana Raquel está en Madrid. ¿Ya la conociste en nuestro aniversario, te acuerdas? También se ha divorciado hace poco y acaba de volver de Barcelona para instalarse aquí». Recordaba perfectamente a Raquel. Inteligente, con los pies en la tierra y una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación sin necesidad de llamar la atención. «No sé yo si estoy para citas a ciegas, Lucía», dije con cautela. «No es una cita, pesado. Es solo una cena entre amigos de toda la vida. Te echamos de menos, David. No tiene sentido que hayamos perdido el contacto solo porque. Bueno, porque tu matrimonio saltara por los aires delante de todos». «Vale», acepté, sintiendo que por primera vez no me pesaba el compromiso. «¿A qué hora me paso?». 2 semanas después, esa cena se convirtió en una caña, luego en una cena a solas con Raquel, luego en un concierto en el Wisink y en una ruta de senderismo por la Pedriza. Cada día con ella era como descubrir habitaciones nuevas y luminosas en una casa que creía conocer por completo, pero que en realidad siempre había tenido las persianas bajadas. Una mañana de noviembre, volví a entrar en el Gato Negro. Pero esta vez no iba para ahogar las penas ni para huir de nadie, sino para tomarme un aperitivo con Javi antes de ir juntos al Bernabéu a ver el partido. «Te veo bien, hermano», dijo él, observándome mientras pedíamos unos calamares. «Pero bien de verdad». «Lo estoy».
Me ha costado Dios y ayuda, pero he llegado a la orilla. Y Raquel ha sido un apoyo increíble, pero no lo es todo. Primero tuve que redescubrir quién era David Alonso cuando nadie lo estaba mirando. Javi levantó su caña. Por saber marcharse a tiempo, que es un arte. Y por todo lo bueno que viene después, añadí yo, chocando mi vaso con el suyo. Esa noche, relajado en el sofá de Raquel después de cenar, le conté la historia de la noche en que me fui de casa. Le hablé de la fuerza sobrehumana que me costó dar aquel paso hacia lo desconocido, con el corazón en la garganta. Eso requirió un valor que mucha gente no tiene, dijo ella, entrelazando sus dedos con los míos. No solo por irte, sino por tener la valentía de construir algo nuevo sobre las cenizas. Resulta que soy bastante más fuerte de lo que me habían hecho creer, respondí. Me alegro de que lo hayas descubierto tú mismo, susurró ella, inclinándose para un beso que no sabía a despedida, sino a un comienzo real. Afuera, empezaban a caer los primeros copos de nieve del invierno sobre Madrid, cubriendo los restos del año viejo con un manto blanco y limpio. Había abandonado una vida que ya no me quedaba bien y, al hacerlo, había caminado hacia el hombre que estaba destinado a ser desde el principio. Un hombre íntegro, dueño de su silencio y, por fin, genuinamente feliz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.